¿Te has preguntado cómo los ingenieros de software pueden analizar sistemas gigantescos como aplicaciones o motores de búsqueda con cientos de miles de líneas de código y aún así saben qué hace cada parte y qué parte modificar cuando tienen algún problema o quieren agregar una nueva feature? ¿Cómo es que tienen todos estos detalles en la cabeza? Bueno, pues la verdad es que no lo hacen. Y en este video hablaremos precisamente del principio básico de la programación y la informática en general que nos brinda la habilidad de poder entender todas estas diferentes partes de nuestra aplicación sin perdernos: la abstracción. Soy Chio y bienvenido a Chio Code. Si es tu primera vez por acá, soy profesor en la universidad y desarrollador enfocado en backend, diseño, arquitectura de software y sistemas distribuidos. Y en este canal subo videos sobre esos y muchos otros temas relacionados a la programación y el software en general. Así que si te gusta lo que hago por acá, considera suscribirte. Y hablando sobre qué es la abstracción, podemos definirlo como el aislar un elemento de su contexto o de los elementos que lo rodean. Es quitar cualquier detalle o atributo a un objeto o sistema para poder así enfocarnos en los detalles más importantes. Y este concepto me gusta mucho cómo lo plantea por acá Douglas Hofstadter en su libro Gödel Escher-Bach, un eterno y grácil bucle, que no tiene que ver nada con programación, por lo menos no de forma directa, pero síganme la corriente un ratito. ¿Cómo describirías esta imagen? Tal vez como 3 círculos o figuras geométricas o algo así. Este es un problema de Bongard, que lo presenta Hofstadter en una parte de su libro. Los problemas de Bongard son una serie de ejercicios propuestos por un científico ruso llamado Bongard en su libro Patterns Recognition, y estos problemas son sobre reconocimiento de patrones. Cada ejercicio tiene 12 figuras con forma de cajas, 6 a la izquierda conformando la clase 1 o el grupo 1 y 6 a la derecha que integran la clase 2. Sí, muy bien, pero ¿esto qué tiene que ver con programación? Dame una oportunidad, tengo un punto. El problema básicamente es sobre reconocer patrones. ¿Qué es lo que hace especial al grupo 1 que lo diferencia del grupo 2? Y lo interesante es que Hofstadter en su libro expone estos problemas para poder explicar una forma en que un sistema de inteligencia artificial podría funcionar. Y el cómo propone que podría funcionar este programa para resolver este tipo de problemas es con diferentes niveles a través de los cuales los datos en bruto de cada una de las cajitas se van procesando paulatinamente hasta que se convierten en descripciones. Para, por ejemplo, analizar cada píxel o cada detalle de una cajita y pasarlo a través de niveles para convertirlo luego eso a descripciones sencillas como línea, curva, blanco, negro, grande, pequeño, y luego tomar eso y juntarlo a descripciones más complejas para formar triángulo, figura, círculo, cuadrado, punta, flecha, y luego todos esos otra vez pasarlos, procesarlos y convertirlos a descripciones más complejas que tengan cosas como arriba de, abajo, adentro, fuera, paralelo a, etc. Tomar estas descripciones de una cajita y compararlas con las otras cajitas, luego con todo el grupo, luego con el grupo de las otras cajas, y así ir navegando por todos los diferentes niveles para al final encontrar cuál es la cosa que es la descripción que engloba a todas las cajas de un grupo y a todas las cajas del otro, para encontrar así la respuesta. Así, al analizar un problema, y más específico al analizar una caja, podemos pasar por varios niveles y llegar a diferentes descripciones como 3 formas blancas, un círculo a la derecha, 2 triángulos y un círculo, 2 triángulos apuntando hacia arriba, una figura con curva con 2 figuras rectilíneas, un círculo con formas similares en su interior y exterior, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto vamos creando diferentes descripciones en donde vamos viendo la caja con diferentes filtros. Vamos creando diferentes niveles o capas de abstracción. ¿Y cómo lo hacemos para crear estos niveles de abstracción? Agregamos información relevante, quitamos información que no nos interesa o vemos la misma información pero desde otra perspectiva. Por cierto, esas descripciones que les dije ahorita, ninguna es el resultado. Lo que define al grupo 1 simplemente es un círculo que tiene un triángulo adentro. Hay algunos problemas de Bongard más difíciles.
Y hablando de capas de abstracción, en la informática y en las ciencias de computación nos encantan, pero nos fascinan. El hecho de que ustedes puedan verme ahorita a través de internet es gracias a diferentes capas de abstracción definidas en el modelo de OSI o en el modelo TCP/IP. Cada capa que está arriba de otra depende de ella. Puede existir sin las capas superiores, sí, pero necesita las capas de abajo para poder funcionar. En nuestro modelo de OSI entonces, y cada vez que utilizamos las capas de abstracción, cada capa simplifica los detalles de las capas inferiores para concentrarse en los detalles nuevos que quiere abordar esa capa en su nuevo contexto, donde ya no me importa tanto concentrarme en los unos y ceros que viajan por la capa física, sino que quiero enfocarme en la petición de HTTP que envié con los datos de mi consulta. A final de cuentas, estos datos se transforman en unos y ceros. La capa donde vive el protocolo de HTTP se apoya en la capa física, pero en este contexto del protocolo de HTTP, prefiero concentrarme en los detalles de ese protocolo. Estas capas las creamos en todos lados. Incluso hay un dicho famoso en la ingeniería de software que dice que puede resolver cualquier problema con otro nivel de indirección o de abstracción. Pero entonces, ¿cómo es que podemos aplicar esta abstracción en nuestro código? Pues una forma de verlo es mover la complejidad a otra capa de abstracción para verla de forma más sencilla por el momento y preocuparnos por ella después. Un ejemplo claro es la recursividad, un tema que ya vimos en otro video que te dejo por acá en las tarjetitas. Cuando trabajamos con recursión, con por ejemplo patrones de diseño como divide y vencerás, muchas veces ignoramos el cómo llegar hacia la solución de nuestro problema para en su lugar pensar mejor en cómo dividir el problema, de alguna manera, en algún punto, resolver esas partes más pequeñas del problema y luego juntar esas soluciones para obtener mi solución original. Y este proceso de ignorar ciertas partes es la abstracción puesta en práctica. Inclusive el simple hecho de definir y utilizar diferentes variables en funciones o en unos bloques de código nos hace pensar en estos niveles. Aunque en estos dos lugares tengamos la variable número, son variables diferentes. Mientras estamos trabajando con una, tenemos que, entre comillas, olvidarnos de la otra o aislarla, porque sí, se llaman igual, pero viven en capas diferentes. Cuando estamos trabajando con programación funcional o cuando simplemente mandamos a llamar una función, el encapsular algún comportamiento en esa función podemos verlo como crear otra capa de abstracción. Y muchas veces al programar así pensamos, mandamos a llamar una función aunque todavía no la hayamos escrito. No sé cómo calcular el hash de mi string. Luego pensaré en eso. Mientras tanto voy a suponer que lo calculo en esta función y ya puedo utilizar el resultado para mi reporte. Esa función es un problema para el Chio del futuro. Al momento de programar, entonces estamos utilizando constantemente la abstracción para ignorar cosas y concentrarnos en lo importante. En lo importante en ese momento, en ese contexto. Y se utiliza en todos lados: abstracción de datos, abstracción de estructuras de control, abstracción de arquitectura de software. Y hablando de arquitectura de software, muchos patrones de diseño utilizan esta idea como principio básico. Y no estoy hablando aquí de funciones que hablan con funciones, sino de ya modelos completos, grandes, para definir cómo es que funciona todo el sistema. Modelos como el diseño basado en dominio, la arquitectura hexagonal, la arquitectura limpia, que utilizan herramientas como la inversión de dependencia, que básicamente es crear capas de abstracción para poder así aislar las diferentes partes de nuestra solución, pero que a la vez puedan hablar entre sí de una forma ordenada y coordinada. La abstracción es uno de los principios básicos de la programación orientada a objetos. También está en los principios SOLID. Vaya, miremos donde miremos, la abstracción siempre está ahí. Pero, ¿recuerdan esa frase que les dije hace un momento? Normalmente la complementan con puede resolver cualquier problema utilizando otra capa de abstracción, excepto el problema de demasiadas capas de abstracción.
tenemos que tener cuidado de crear demasiadas capas de abstracción. Puede ser que alguna capa superior duplique funcionalidad de alguna capa inferior y con esto nos lleve a ineficiencia, o simplemente que con esto estemos creando complejidad innecesaria para nuestro sistema. Eso y muchos otros problemas que surgen a raíz de esta sobrepoblación de capas de abstracción. Entonces, ¿cuántas capas de abstracción necesito? Las necesarias. Y eso es de las cosas más complicadas y nunca es un número fijo. Y bueno, esto sería todo por hoy. No sé, quería compartirles lo que pienso sobre el concepto mismo de la abstracción en la informática en general. Y no sé, platíquenme abajo en los comentarios qué les pareció, si han tenido ustedes problemas con demasiadas capas de abstracción o si han podido utilizar la abstracción para resolver un problema en específico. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, porfa, regálenme un like, compartan con sus amigos y no olviden suscribirse y darle al botón de la campanita para que no se pierdan el siguiente video. Bye.